En principio, bueno, a ver, muy buenas tardes. También agradecerles la visita a Cusco y la invitación para conversar hoy día, ¿no? Estamos en la Plaza San Francisco, una plaza muy bonita aquí en la ciudad, que también cumple la función de jardín botánico, porque tenemos muchas especies de plantas útiles de diferentes localidades de la región. Mi nombre es Justo Mantillo Olguí. Yo de formación soy biólogo, egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Me he dedicado por bastante tiempo a estudiar las plantas, más que todo relacionado a la cultura andina, ¿no? Creo que los que somos del mundo andino entendemos que acá tenemos muchos saberes, muchos conocimientos que hemos heredado de nuestros antepasados. Entonces, Cusco, por ser una ciudad a la vez cosmopolita, todavía mantiene todos esos patrones culturales que nos han caracterizado desde las épocas, o sea, pre-Inca, Inca, luego la época colonial, el virreinato, y finalmente ahora, ¿no?, con la etapa republicana que vivimos como país, o sea, todavía mantenemos muchos de esos conocimientos que en la población, o sea, felizmente se mantienen, ¿no? O sea, y eso más que todo se puede vivenciar dentro de cada familia, ¿no?, dentro de cada comunidad, ¿no? Y a lo que usted me preguntaba, ¿no?, cuál era, por ejemplo, en el caso mío, mi vínculo, mi relación con las plantas medicinales, creo que es importante remarcar, y claro, supongo que no es o sea, el único caso, digamos, o sea, para poder comentar, sino creo que todos los que estamos en la zona andina, culturalmente, siempre hemos estado relacionados con estos conocimientos. Entonces, en mi caso, la primera experiencia, si podríamos decir, sobre plantas medicinales fue a nivel de la familia, ¿no? Especialmente en mi caso por herencia, si se quiere, de mi abuelita materna, que era herbolaria, ¿no? O sea, ella conocía, aplicaba las plantas medicinales para ayudar a muchas personas, ¿no?, en el lugar donde vivíamos. Entonces, esa fue mi primera escuela, una escuela vivencial desde muy pequeño. Luego pasé, como todos, a la etapa, digamos, de instrucción primaria, secundaria, superior, y cambió todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo educativo que tenemos reconoce muy poco o casi nada de estos patrones culturales. Y todavía tenemos un modelo educativo que, o sea, desconoce o prácticamente desprestigia o olvida en gran medida estos conocimientos tradicionales. Entonces, este conocimiento, más que todo, como mencionaba al principio, se mantiene gracias a, a la educación familiar dentro de la casa, dentro, digamos, de los abuelos, las personas mayores, que van transmitiendo ese conocimiento de generación en generación. Entonces, esa fue mi primera experiencia, digamos, con el tema de las plantas medicinales. Y ya en la universidad, ¿no?, como estudiaba biología, entonces automáticamente me incliné por la botánica, el estudio de las plantas, y dentro de estas lo que llamamos la etnobotánica, ¿no? Claro, también aprendí todo lo que es la botánica y la etnobotánica occidental, porque es lo que enseñan las universidades. Y ya cuando salí de la universidad, ¿no?, para hacer las prácticas, la primera vivencia que tuve con las plantas medicinales fue toda esta experiencia que aprendí de mi abuela materna, de muy pequeño, ¿no?, pero que luego con el modelo educativo que uno tiene que seguir, prácticamente te quitan todo eso de la cabeza, ¿no? Pero lo que no te pueden quitar es del corazón. Entonces pasaron años, salí de la universidad y como estudiante ya practicante me fui a una provincia de Cusco que se llama Comayo, ¿no?, donde otra vez tuve ese reencuentro con mis raíces culturales. Después de estar mucho en la ciudad,
vuelvo al campo, me contacto con comunidades o con comuneros, o sea, vuelvo a encontrar, ¿no?, ese espacio, esos conocimientos, o sea, que prácticamente casi había olvidado por ese cambio de situación educativo especialmente, ¿no? Fui por 3 meses, pero me quedé 3 años, porque me di cuenta que ese momento era muy especial para mí, al darme cuenta de que todo lo que yo había aprendido en la universidad, en el campo, no tenía mucho valor, o sea, no tenía mucha aplicación práctica. Entonces empecé a ver que era muy importante la revaloración, nuevamente reaprender, ¿no?, desde el idioma, ¿no?, porque ya había dejado de hablar quechua, entonces tenía que volver a reaprender el quechua, que fue muy difícil para mí, ¿no?, volver a hablar, siendo quechua hablante, porque el primer idioma que aprendí fue el quechua, y luego, por supuesto, también fue muy difícil volver otra vez a pensar, ¿no?, a ver la vida desde la propia cosmovisión del mundo andino. Los conocimientos ancestrales, los conocimientos tradicionales que todavía perviven a través del lenguaje oral, de las historias, de los mitos, de las leyendas, y que mantenemos a pesar de los cambios sociales, histórico-culturales aquí en el Cusco, o sea, siguen teniendo valor. ¿Y eso cómo podemos expresar? Por ejemplo, que estadísticamente los últimos estudios que se han hecho sobre este tema, aquí en la ciudad de Cusco, que como hemos dicho es cosmopolita, ¿no?, aparentemente muy moderna, de cada 100 cusqueños, 80 o más de 80 personas, o sea, todavía recurrimos al uso de las plantas medicinales. Y eso es importante, ¿no? Pero por otro lado vemos que hay una crisis de salud, ¿no? Tenemos hospitales, tenemos clínicas, y el problema de la salud, o sea, cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque falta capacidad, falta recursos humanos, falta recursos materiales, pero por otro lado, paradójicamente, tenemos una riqueza de conocimientos en la medicina tradicional, o sea, que ya no se utiliza. Cuando estamos, por ejemplo, conversando dentro de lo que es la medicina tradicional andina. Entonces, ¿por qué andina? Porque es un sistema de medicina que se ha desarrollado en una región, un territorio, que es en este caso los Andes, y por supuesto no solamente esto corresponde a Cusco, ni, digamos, ni Puno, ni Cajamarca, sino a todos los países que estamos dentro de este territorio. Entonces, ¿por qué medicina tradicional andina? Porque es aquella medicina que a través del tiempo se ha desarrollado dentro de este espacio geográfico, con pueblos, con culturas, que han ido acumulando ese conocimiento en su diario vivir para prevenir y curar enfermedades. Entonces de ahí viene el nombre de medicina tradicional, porque el otro sería medicina natural. Medicina natural, ¿no?, aquella medicina que utiliza recursos de la naturaleza, plantas, animales, minerales, para prevenir y curar enfermedades, pero no tiene ninguna vinculación con lo cultural. Entonces, lo andino está más referido a un espacio geográfico que tiene que ver con aquellos pueblos, con aquellas etnias que a través del tiempo se han desarrollado en estos territorios, ¿no? Y ahí también tenemos que ver, por ejemplo, que las plantas, las plantas medicinales pueden estar catalogadas como plantas, por ejemplo, sagradas, que tienen vínculo con este territorio, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, por ejemplo, la planta que rige, que protege la salud de los territorios costeros es la huachuma o San Pedro. La planta sagrada que rige la región andina, o sea, los Andes, es la coca. Y la planta que rige o protege la salud de las poblaciones humanas en el territorio amazónico es el ayahuasca, ¿no? Entonces, hay toda una cosmovisión
de cómo ver y comprender el tema de la salud, el tema de la alimentación y de todo lo que el hombre realiza en su vida diaria, pero estrechamente vinculado a su cultura. Y entonces, bajo esta explicación podemos decir que todo pueblo, o sea, tiene su propia cosmovisión, tiene su propia forma de ver y entender el mundo, ¿no? Entonces, no solo acá, sino en todo el mundo, siempre y cuando se haya desarrollado culturas diferentes. Entonces, cada cultura es propia, cada cultura tiene su idioma, cada cultura tiene su medicina, cada cultura tiene incluso sus procesos educativos. Sí, en esta cosmovisión, por ejemplo, contraponiendo con la cosmovisión más occidental moderna, eh, enfermedad tiene otra, digamos, otra explicación, o sea que nosotros, por ejemplo, en los Andes lo entendemos de otra manera, ¿no? Acá, por ejemplo, las enfermedades están más relacionados, no, digamos, a los factores, por ejemplo, biológicos, en este caso a los patógenos, sino está más vinculado al tema, por ejemplo, ético, no moral, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si alguien se enferma, bajo nuestra cosmovisión andina, acá en el Cusco, vamos a decir que la persona está enferma porque seguramente digamos, ha faltado de respeto a alguna entidad de la naturaleza, por ejemplo, a una montaña, o por ejemplo, a las lagunas, a los ríos, ¿no? Entonces, hay una relación de salud y enfermedad más desde el punto de vista, digamos, del comportamiento humano, el comportamiento no solo individual, sino inclusive social, de grupo. Si la comunidad ha cometido un error, entonces la enfermedad es un castigo, o sea, para todos, ¿no? Entonces, las formas de entender la enfermedad son diferentes. Por ejemplo, en la medicina, por ejemplo, occidental moderna, a las medicinas tradicionales que acá tenemos. Claro, y dentro de este conocimiento tradicional, también si hablamos de plantas, ¿no? Vamos a ver que existen sus propios criterios de clasificación. Por ejemplo, en la botánica moderna las plantas tienen un modelo totalmente diferente, no más basado en Linneo, pero acá en el mundo andino las plantas, por ejemplo, tienen otras categorías, ¿no? Por ejemplo, cálido fresco, ¿no? Macho hembra, ¿no? Amargo dulce, etc. Entonces, son categorías totalmente diferentes a las que tenemos en el modelo occidental, ¿no? Entonces, esos criterios más están relacionados a la parte aplicativa de las plantas. A ver, las categorías que tienen las plantas, o sea, en este caso, por ejemplo, cálido fresco, ¿no? Estaría vinculado a los términos más, claro, de repente redundando, ¿no? Térmicos, ¿no? Térmicos, y creo que tiene que ver con el otro concepto de salud, que es, por ejemplo, el equilibrio, ¿no? El equilibrio. Si uno tiene, por ejemplo, una enfermedad, una afección, por ejemplo, de tipo digestivo bronquial, en esta medicina se puede diagnosticar si esa afección es por frío o por calor, ¿no? Según los síntomas, algunos indicadores que observan, ¿no? Y para esa enfermedad, según el origen que tenga, también tienen, por ejemplo, plantas, ¿no? Por ejemplo, de principios contrarios a la enfermedad, para que los puedan ayudar a buscar el equilibrio. Por ejemplo, si tengo una tos por calor, porque no solamente por frío, entonces te van a recomendar o van a suministrar una infusión o mates de plantas, por ejemplo, frescas. Y si es a la inversa, si la tos o alguna afección bronquial es por, digamos, frío, entonces nos van a dar una plantita, por ejemplo, que es cálida. Y eso igual se aplica con los alimentos, ¿no? Hay alimentos que tienen o están en la categoría fresca, entonces le tienen que poner ciertas plantitas de calidad cálida para buscar la compensación. Entonces un poco
en esta medicina el principio de equilibrio es fundamental para, digamos, recuperar la salud, ¿no? Y hay una palabra quechua, ¿no? Que es el cuti, en quechua cuti. Entonces, el cuti sería la palabra clave para entender que cuando una persona se enferma, o sea, tenemos que buscar el equilibrio, buscar que la persona está enferma porque figurativamente el camino que debe seguir tiene esta dirección y por alguna razón se salió del camino. Entonces, el kuti es una práctica cultural que significa que para que esa persona recupere la salud, tiene que caminar o tiene que volver a la senda o al camino normal. Entonces, acá qué cosa juega, no es todavía ni la planta, sino ahí viene el tema ritual. O sea, alguien tiene un problema, entonces por eso que aquí en la medicina tradicional en Cusco, lo primero que se hace es el ritual, el pago, lo que decimos, el despacho. ¿Para qué? Para pedir a las deidades, a la Madre Tierra, a las montañas sagradas, para que ayuden que la salud de esa persona vuelva a la senda de la normalidad, porque si no va a seguir enfermo. Y eso después se complementa ya con la parte, digamos, física, orgánica, utilizando plantas de acuerdo a la parte del organismo que está enfermo, que tiene algún problema de salud. Sí, yo creo que esa es la parte más predominante, ¿no? Porque lo que antes mencionaba, ¿no? Cuando hacemos un ritual es porque estamos priorizando la parte emocional, la parte espiritual, que eso no es físico, sino podemos decir metafísico, porque estamos actuando a qué nivel, a nivel energético. Claro, así podemos interpretar a la luz de la ciencia actual, ¿no? Entonces, cuando una persona está mal, lo primero es el campo emocional, ¿no? Y es interesante porque, como una anécdota, ¿no? Que la vez pasada no comentamos, eh, estamos en una comunidad y nos avisan que hay una persona enferma en una familia y vamos a visitarlo, ¿no? Porque siempre existe ese principio de solidaridad. Entonces vamos a la casa, nos hacen pasar a la habitación donde está la persona enferma, está en su lecho, en su cama, pero ¿qué es lo que veo primero? Al lado de la cama, una mesa bien bonita con los mejores tejidos, ¿sí? Lo más fino que tiene, de lujo, y encima de esa mesita, ofrendas, ¿no? Por ejemplo, la mejor comida, el mejor maíz, la mejor papa, qué sé yo, lo mejor. Entonces dices, el Señor está enfermo, pero ¿qué tiene que ver a su lado una mesa, ¿sí? Con la ofrenda? Entonces cuando averiguas y entiendes, te dice, es porque estamos poniendo la ofrenda para que la enfermedad se vaya del cuerpo de este Señor, de este amigo. ¿Y cómo se va a ir? Es que la enfermedad es una persona que se ha introducido en el cuerpo de este Señor, entonces le estamos diciendo con cariño, Señor enfermedad, te ofrecemos todo esto lo que te gusta, pero por favor váyase. O sea, otro concepto totalmente diferente. Y los que saben todavía te dicen, es que la enfermedad que está en el cuerpo del Señor es una enfermedad viajera, no es de acá, es forastero. Entonces ya un poco que te desubicas. ¿Y cómo saben que es forastero? Pero también hay enfermedades que son de la comunidad. Entonces entras a un mundo donde, o sea, ellos cómo determinan, cómo califican que la enfermedad es el producto, por ejemplo, de algo que viene de fuera y cómo es algo que se ha originado dentro de la propia comunidad. Entonces te va abriendo espacios de más preguntas, de más reflexión, en otras palabras, de investigación. Y acá en Cusco, les confieso, muy poco interés existe sobre esos temas, ¿no? Y eso la vez pasada también un poco conversamos, porque es más preocupante, porque acá en Cusco,
por ejemplo, las estadísticas oficiales que dicen que el 70% de la población cusqueña sufre de problemas de salud mental. O sea, estamos hablando, o sea, de un problema que aqueja a la mayoría, pero dentro de los modelos de atención, casi nada. Estamos hablando del campo ya de la psicología, de la psiquiatría, por ejemplo, para problemas psiquiátricos, por ejemplo, aquí en Cusco, si digo tenemos 5 psiquiatras es mucho para una población que está llegando ya a los 500.000 habitantes. Entonces, eso indica todo ese, ¿no? Ese abandono, ese desinterés que existe en este momento para poder atender los problemas de mayor envergadura que afectan a la población. Y por otro lado, si vemos nuestra historia, ahí tenemos muchas prácticas, muchos conocimientos que no se toman en cuenta. Esa es la paradoja. Sí, la pregunta es interesante porque ahora acá por lo menos nos llenamos la boca literalmente, hablamos mucho de salud intercultural. Y creo que no solo acá, en todos los países que tienen o son cuna de alguna cultura, ¿no? Entonces acá estamos hablando de hace 20 años más o menos, de que ya como un discurso oficial desde el propio Ministerio de Salud, desde las propias instituciones que tienen que ver con política de salud, y ya se ha acuñado el tema de salud intercultural. Incluso hay leyes, incluso hay normas que, o sea, justamente dicen eso, ¿no? Que en los centros de atención, digamos, de salud para las personas, se debe, o sea, ya como una ley, se debe buscar la complementación de los conocimientos y prácticas de la medicina occidental con los conocimientos y prácticas de las medicinas tradicionales. Entonces, eso hasta hoy día, que yo sepa, no se ha logrado. ¿Y por qué no se ha logrado? Porque cuando analizamos o entendemos la palabra interculturalidad, que significa que es una relación entre personas, familias o grupos o comunidades que pertenecen a diferentes culturas. Y un diálogo, un entendimiento, una complementación intercultural se va a dar solo si va a haber una conversación, un diálogo entre diferentes personas o culturas en el mismo nivel, con el mismo respeto, con los mismos derechos. Entonces, acá que nos están pidiendo que la medicina occidental se ponga en el mismo nivel de las medicinas tradicionales y que pueda compartir, puedan aprender juntos, puedan, ¿no es cierto?, intervenir juntos para prevenir y curar las enfermedades en la población. Pero eso no pasa porque ¿quién sigue dominando en este modelo? La medicina occidental, que sigue arriba en jerarquía, es el que decide, el que toma las políticas en el país y dice, los conocimientos tradicionales tienen que supeditarse a lo que dicta la medicina occidental. Entonces no hay interculturalidad. Entonces, si no hay interculturalidad, nunca se va a poder en la práctica buscar esa complementación, ese apoyo intersistemas de salud para poder aplicarlas en la población. Entonces, es un tema de mentalidad. Es un poco difícil porque el médico tradicional debería estar bajo esta premisa en el mismo nivel que el médico alopático, pero eso no ocurre. Entonces, mientras no ocurra ese diálogo democrático, horizontal, nunca va a haber intercultural. Estamos hablando mucha demagogia, ¿no? Mucha teoría, pero acá no va a haber y no hay salud intercultural por esa razón. Entonces, el problema es, otra vez como digo, políticas, si esas políticas realmente no aterrizan en lo que estamos hablando, en lo cultural, no va a ser factible. Yo pienso que debe haber un diálogo respetuoso.
Pero para que haya ese diálogo respetuoso, los dos interlocutores deben tener la misma formación. ¿A qué me refiero? O sea, los que están en el lado occidental, claro, eso va a ser difícil pedir a una persona que no es de acá, no es originario de acá, viene de otra parte del mundo, es un poco más. Pero si tenemos acá médicos que se están formando en la Universidad de Cusco, que son andinos, igual que nosotros, de procedencia cultural similar a nosotros. Entonces, esos chicos de salud, medicina, enfermería, etcétera, deberían aprender en su malla curricular, en su formación profesional, un 50% del conocimiento occidental y el otro 50% de lo tradicional. Entonces, ¿qué resultado tengo al final cuando sea profesional? Es un profesional que entiende los dos sistemas y puede recomendar los conocimientos y prácticos de los dos sistemas dependiendo de la situación que tenga frente a un paciente. Si una mamá llega con su bebé enfermo a un centro de salud, ese niño tiene ciertos síntomas, que llora mucho, no duerme, no recibe la leche materna, prácticamente está, digamos, ha perdido peso. Entonces, si yo lo llevo a un centro de salud, el diagnóstico seguramente va a ser para alguna enfermedad X. ¿Y cuál va a ser el resultado? Una receta de fármacos. Y si no es un problema de salud orgánico corporal, ese fármaco no le va a ayudar, el niño va a empeorar. Pero si yo tuviera la oportunidad de interconsultar, de interactuar con los dos modelos, yo tengo esa formación, entonces digo, primero, ¿qué hago? Primero voy a ver si el niño de repente no tenga un problema de mal de susto. Que no es un síndrome, o sea que va a ser entendido, ni evaluado, ni tratado por este sistema. Entonces, yo necesito la interacción de los dos. Por ejemplo, como en Bolivia, ¿no? O sea, una persona llega, tiene la libertad de elegir el consultorio del médico tradicional o el consultorio del médico alopático. Eso es democracia. Para mí eso es democracia. Ese sería interculturalidad. Pero no que voy a un hospital y solamente tenga un modelo obligatorio y quiera o no quiera, crea o no crea, tengo que entrar allí. Entonces yo pienso que la lucha tiene que ser por esa igualdad. Entonces, yo les comento otra anécdota que no los comenté la vez pasada. Es de un amigo, no es un amigo que es científico de formación, peruano, pero no de Cusco. Él es norteño, costeño, de Trujillo, de Chiclayo. Y también hay bastante medicina tradicional. Igual que acá, o más rica. Por ejemplo, la zona norte se caracteriza por tener un sistema de medicina muy rica en lo tradicional. Pero es otra cultura, otras culturas, ¿no? Entonces, este amigo que es químico, o sea, ni siquiera es médico, no es biólogo, no es enfermero, es químico. Pero ¿por qué se vincula este tema de las plantas o de esta medicina? Porque igualmente, ¿no? En su familia, él desde pequeño se acuerda que su mamá, la abuelita, siempre le habían tratado con medicina tradicional. Por ejemplo, el mal de susto, la pasada de huevo, ¿no? O había visto en su familia, en su comunidad, una persona tenía un mal desconocido, entonces venía el curandero y le hacía la soba de cuy, el animalito del cuy. Aquí hay una tradición que acá también existe, el cuy, y cuando abren el cuerpo del cuy en la parte interna, pueden ver como una radiografía qué parte del organismo está mal. Una radiografía directa. Y él no creía en eso. Pero iba a la universidad y es más, él es actualmente uno de los docentes principales de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Es la mejor universidad de ingeniería en el Perú. No, pero él está en el área de química, ingeniería química, y su especialidad fue productos naturales. Y por el tema de productos naturales, él se vinculó al tema de las plantas.
aceites esenciales, metabolitos, es su investigación. Ganó una beca, hace un doctorado en Francia, estuvo 4 años en Francia, y cuando regresó, según él, ¿no? Su cosmovisión dice que una noche sueña y se encuentra en el camino con un cuy. Y el cuy le comienza a hablar, le dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que usted, como investigador, haga un trabajo para demostrar a la ciencia que usted estudia, que usted representa, que lo que yo contribuyo a la salud de los humanos es algo valioso y que sí funciona. Entonces él se soñó, él cuenta, ¿no? Desde a ese sueño se le prende una especie de foquito donde él dice, voy a investigar al cuy. Entonces regresa de Francia y se dedica a investigar. Él no es para nada vinculado al tema de la salud. Era doctor en ciencias químicas, productos naturales, pero por ser originario, chiclayano, también de cultura, digamos, ancestral, él dice, voy a investigar bajo mi formación científica, ¿no? Entonces, hace un trabajo, creo, de 3 años, más o menos, con un curandero de Chiclayo que conoce toda esta técnica del pasado de cuy, pero todavía fue más, le digo, o sea, más avesado en el sentido de que logra la autorización del ministro de Salud para que le den permiso y pueda hacer la investigación en el Hospital de Neoplásicas de Lima, en el hospital donde todos ya están definitivamente con cáncer. ¿Y cuál era el experimento? Era que este amigo, el curandero, entre y haga la sopa de cuy, y en esos 3 años, si mal no me acuerdo, han hecho una prueba de lectura con el cuy en pacientes con cáncer, más de 500 casos. Cada caso documentado, registrado, con fotografías, con estudios de histología, o sea, de tejido, ¿sí? Y saben que comparaban los resultados del paciente con los resultados en el cuy. 100% idénticos. Eso como explicaba la ciencia occidental. Pero la evidencia estaba ahí. Se ha aplicado el método científico. Entonces él escribe un libro. Sería bueno si lo consiguen. Se llama La sopa de cuy en la medicina peruana. Publicado y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú. ¿Por qué? Porque era científico. ¿Quién lo hizo? Un científico. Y ha aplicado el método científico. Era como para romperse la cabeza. ¿Sí? Y ese libro que ha permitido comprender de que seguramente muchas prácticas tradicionales sí tienen base científica. Entonces, ¿qué prueba más? ¿Y qué nos hizo ver a los peruanos, especialmente a los que dirigen las políticas de salud en el Perú, de que simplemente nosotros hemos perdido miserablemente el tiempo, décadas, por no decir siglos, en no tomar en cuenta esos conocimientos? ¿Qué estamos viendo allí? Que si yo quisiera demostrar científicamente ese conocimiento, ¿es factible? Sí es factible. Lo que falta es voluntad. Lo que pasa que, ¿y por qué? Otra vez regreso al tema, no tenemos la formación. Entonces, si un futuro profesional de salud tuviera los conocimientos interculturales de los dos sistemas en su formación, con seguridad vamos a tener no uno, sino vamos a tener miles como este doctor Reina, apellida Reina, en todo el Perú, que van a hacer trabajos de investigación, demostrar y esos conocimientos incorporarlos, ¿dónde? En los sistemas de atención de salud. Eso la vez pasada no les comenté, ahora que me acuerdo, fue importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aplico ahora en la universidad, por ejemplo, hay un capítulo donde hablamos sobre de la sopa del cuy en la medicina. Por ejemplo, yo
otra vez a mi abuelita, que también no solo planta, sino pasaba huevo. Entonces yo retomé esa práctica y, por ejemplo, yo tengo la técnica de la ovoterapia, que es pasar huevo, y hago la parte demostrativa con los chicos en la clase. Sencillo. Son 28, son 25 alumnos, entonces trabajamos en pares, ¿sí? Entonces cada uno trae un huevito de gallina, un vaso de vidrio, ¿no? Transparente, y hacemos la práctica. Yo hago una demostración y luego en pares ellos pasan el huevo, rompen el huevo, vierten en un vaso con agua y luego se hace la lectura de las formaciones, ¿no?, que se han desarrollado tanto en la clara como en la yema. Y podemos detectar, por ejemplo, la señorita qué problemas tiene en la parte física y en la parte emocional. Les digo, chicos, registren fotografías, por ejemplo, si somos 20, de los 20 vasos, poner 20 vasos y tomen la fotografía y analicen. No hay uno que sea similar a la otra. Y ese es otro principio interesante que yo comprendí, que en la medicina tradicional, o para la medicina tradicional, cada cuerpo es particular, no es igual. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, el señor está mal del hígado, yo no puedo decir está mal del hígado en términos generales. Tengo que decir, no, el hígado de Justo está mal. Que no va a ser igual al hígado de Luis, ni de Andrea. Esa es la otra diferencia cuando vemos salud y enfermedad bajo la medicina tradicional. Muy diferente. En cambio acá, el hígado es igual para todos. Entonces, el sistema del hígado me va a dar la misma receta que dan a todo el mundo. O sea, esa es la diferencia, otra diferencia interesante. En cambio acá es individual, es personal. Yo tengo que curar ese hígado, que es muy propio de la persona, y seguramente sus características y los problemas de salud que tiene allí son muy propios. ¿Eso qué me permite identificar? Los sistemas de diagnóstico, ¿no? La coca, el maíz, el cuy, el huevo. Entonces, hablando de un sistema que tiene sus propias formas de diagnosticar, ¿no?, que es otro aporte muy importante si queremos poner en práctica. De la cosmovisión andina, o sea, todo tiene vida, todo. Yo también había comentado que desde mi formación de biólogo, ¿no?, cuando hablo de un ecosistema, o sea, tengo que hablar de componentes bióticos y abióticos, ¿no? En el mundo andino no existe eso. O sea, todo tiene vida, ¿no? O sea, no solo el humano, las plantas, los animales, ¿no? También la tierra, la madre tierra, las montañas, montañas sagradas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, o sea, los árboles, ¿no?, o sea, que tienen vida. Entonces, hay toda una relación, o sea, diríamos, más energética y exactamente, ¿no? Por ejemplo, los campesinos, cuando hablan de propiedades curativas de la planta, ellos hablan, por ejemplo, del espíritu curativo de la planta. Entonces, es una diferencia, por ejemplo, ¿no? Cuando yo quiero plantear, por ejemplo, ¿cómo puedo explicar el poder curativo de una planta desde el mundo occidental? O sea, tengo que hablar de principios activos, ¿sí?, moléculas. Pero por este lado, ¿cómo se entiende? Pues espíritu curativo de la planta. En ambos casos está cumpliendo la misma función, solo que la forma de entendimiento es totalmente diferente. Entonces, vuelvo a repetir, entonces el tema de energía en este caso es importante, ¿no? O sea, nosotros vivimos, por ejemplo, si nosotros recibimos un alimento, ¿sí?, un alimento, ese alimento me nutre, ese alimento me ayuda a crecer, a desarrollarme, porque hay una energía que fluye de la tierra, ¿no?, mediante las plantas, ¿no?, que llegan a mi organismo mediante la alimentación.
Si yo estoy un poco enfermo o enfermo de algo, ¿sí? Entonces las plantas, o sea, con ese espíritu que tienen, me pueden ayudar a recuperar la salud. Entonces, en el mundo andino, eh, el principio curativo, otra vez podemos mencionar que está más en el campo energético. No es tanto en el tema de los principios activos que nosotros entendemos más desde el mundo académico. Entonces, ¿qué se cuida? Se cuida lo que otra vez vamos a comentar, el equilibrio. El equilibrio entre nosotros y el entorno. Habíamos dicho que muchas enfermedades están relacionadas con esa ruptura de equilibrio. Y esa ruptura de equilibrio puede ser, por ejemplo, no un tema físico, sino un tema, por ejemplo, de comportamiento. Entonces yo hice algo, digamos, indebido, socialmente o a nivel individual, entonces, ¿qué voy a tener como consecuencia? La enfermedad. Y vuelvo a repetir, en muchas comunidades, como esa es la forma de entender la enfermedad, entonces no voy a primero ir al cuerpo, sino voy a ir, digamos, a la parte espiritual mediante un ritual. ¿Para qué? Para que trate de encontrar ese equilibrio nuevamente en la persona y para que recobre su salud. Entonces, un simple ritual, un simple despacho, como decimos, puede ser un elemento, una práctica curativa, sin tocar todavía una planta, ni otro producto terapéutico. Entonces, es el hecho. Entonces, el paciente, ¿qué siente? Siente, va a sentir compañía, siente la preocupación del entorno, siente que, o sea, él no está solo. Y creo que ahí tiene mucho que ver la parte emocional. Entonces, cuando ve que no solamente es la familia, sino viene toda la comunidad interesados en cómo se encuentra o por qué está mal, el solo hecho de que él presiente, digamos, esa visita, ese interés, esa preocupación, él se comienza a sentir mejor. O sea, esa práctica acá, o sea, es muy, muy interesante. O sea, la parte emocional. ¿Ya? Y esa parte emocional se puede complementar con el uso, o sea, de muchos productos. Por ejemplo, vengo y de repente no toco todavía el cuerpo, pero sí, por ejemplo, vengo con una plantita que puedo comenzar a hacer saumear, a hacer humear, como un incienso. Entonces, solamente el sentir el aroma de esas plantas, o sea, para el paciente puede significar un gran alivio. Y si mejora emocionalmente, sabemos que fisiológicamente su cuerpo va a reaccionar. Su sistema inmunológico va a empezar a reaccionar y puede, digamos, inclusive, ¿no? Puede inclusive, o sea, eliminar enfermedades de origen patológico. Y por eso, ¿las plantas tienen espíritu? Sí, tienen espíritu. Ese espíritu curativo que decimos, ¿no? Que nos ayudan tanto en el campo emocional y por supuesto también en el campo, o sea, físico. Una característica, digamos, de la cosmovisión andina con respecto a salud y enfermedad en general es la convivencia íntima entre el hombre y la naturaleza. Entender que bajo esa cosmovisión el humano no es el actor principal en la tierra, sino el humano es un miembro más, tan igual que todos los que habitamos la tierra, la Pachamama. Y creo que en gran medida los males, los problemas que tenemos a nivel físico, a nivel emocional, se deben a esta ruptura. Y así se entiende en el mundo andino. Entonces, ¿dónde está el origen o la raíz de estos problemas en general? Es justamente en que el hombre, o sea, primero cambia de actitud, se cree el rey de la naturaleza, comienza a agredir, a destruir, a contaminar. Entonces también sabemos que en la propia naturaleza
frente a toda acción hay una reacción. Entonces, el equilibrio, pues hablar de la palabra kuti, ¿no? Creo que para mí, en el mundo andino, la palabra clave para tener un equilibrio en la salud es el kuti. ¿Qué es kuti? Kuti en español significaría regresar al camino original. O sea, ¿cómo conceptúa la enfermedad? Que la persona tiene un camino, una senda que seguir y por alguna razón se sale del camino. Eso por cualquier razón. Entonces, ¿acá qué se hace? ¿Cómo se entiende? Que si la persona tiene que recuperar la salud, hay que ayudarlo a que regrese a la senda, o sea, normal, por donde debe caminar. Entonces, esa práctica es el kuti. Y esa práctica no utiliza ningún producto todavía, simplemente es, o sea, la parte espiritual. Y acá viene otro tema que me has hecho acordar, muy interesante, ¿no? Habíamos dicho que nuestras culturas acá han sido culturas orales, no escritas. Acá no había escritura, tal, salvo otros medios, pero acá lo que predominaba era la oralidad. Entonces, acá podemos ver que la voz, o sea, el poder de la palabra era uno de los principales medios para recuperar ese equilibrio. Entonces, esa práctica, como vemos ahora todavía en las familias nuestras, por ejemplo, ¿no? Uno de niño se cae, ¿y qué pasa? Se asustó. Entonces, ¿qué hace la mamá? Si tiene todavía culturalmente esas prácticas, ella no lo va a llevar al hospital a ningún sitio, simplemente en el lugar donde se cayó, si estaba ahí, lo va a levantar al niño con mucho cariño para que no se siga asustando, porque está asustado. Y lo pone en su regazo, se sienta y lo primero que va a hacer es cogerle de la cabecita y decirle kuti, kuti, kuti. ¿Qué le está diciendo? Regresa, regresa, regresa. Y si uno dice, ¿a qué está pidiendo que regrese? Que en la cosmovisión andina, si un niño se asustó, tuvo un síndrome de susto, es que el espíritu del niño sale del cuerpo. Sale fuera del cuerpo. Entonces, si ese espíritu del niño no regresa inmediatamente al cuerpo, ¿qué va a pasar? El niño va a presentar síntomas, se va a enfermar. Y puede estar enfermo por tiempo indefinido mientras no se haga esta práctica de hacer que el espíritu del niño regrese al cuerpo y otra vez se encuentre en equilibrio. Entonces ahí vemos que en nuestra cosmovisión, en nuestro mundo, el poder de la palabra. Yo puedo curar con la palabra. Y ahora en psicología, la agresión verbal puede ser más difícil, más fuerte, más agresiva que la agresión física. Te puede desubicar totalmente, te puede traumar más fuertemente. Y en el mundo andino eso se entiende y se ha puesto en práctica. Y eso del susto es interesante, ¿no? Ahora, si la madre, que además el lugar donde se cayó, según su cultura, es un lugar donde la tierra está viva, o cerca hay unas huacas, o hay chulpas o restos de cuerpos antiguos. Entonces dice, el sitio es más peligroso porque están los espíritus de los antiguos, que si el niño se cayó por ese susto, el espíritu se salió, entonces con seguridad puede ser que algún espíritu antiguo pueda capturar al niño. Y es más peligroso y el niño puede morir. Entonces en ese caso, ¿qué hace la mamá? Mire, interesante. Aparte de hacer el kuti, ¿ya? Inmediatamente, ¿qué hace? Saca un cuchillo, algo metálico o tijera, y exactamente, más o menos, en el lugar donde se cayó el niño, escarba la tierra, ¿sí? Un poco de esa tierra le pone a la boca del niño y luego trae de la casa también un poco de sal, una pizca de sal, pone en ese hoyo y lo entierra. Entonces está actuando bajo dos supuestos. Uno, al caerse el niño,
se fue el espíritu, va a tener el síndrome de susto, mancharisca en quechua, y si es un lugar donde puede haber la probabilidad de que es espíritu de los antiguos, ese espíritu puede retener al espíritu del niño y la enfermedad se va a agravar. Entonces ella actúa bajo las dos premisas. Entonces utiliza elementos caseros. Todavía no hay ningún fármaco. La palabra y algunos instrumentos caseros que tiene a la mano. Estaría también orientado a recoger, a tratar de repente de investigar o recoger cuáles son esas prácticas, esos conocimientos, para que exista ese equilibrio entre el cuerpo, el espíritu y el entorno donde uno vive. El otro tema que a mí, digamos, me parece interesante es cómo muchos valores, como el respeto, son claves para ese equilibrio. O sea, no es solamente el tema de que, por ejemplo, si yo fumo exageradamente, voy a tener algún problema de salud. O de repente no me alimento bien, con el tiempo puedo tener una enfermedad de repente peligrosa como la tuberculosis. Pero en este mundo no prevale, sino eso, tengo que comportarme bien. Tengo que ser respetuoso de quién, respetuoso de mis mayores, de los viejos, tengo que ser respetuoso con mi familia, tengo que ser respetuoso con mi pareja. Entonces, bajo ese concepto, por ejemplo, no va a haber adulterio. O sea, ojo, porque está dentro de una concepción de salud y enfermedad. Entonces, el tema del respeto, que en muchos sitios, o sea, bajo sistemas de salud formal, no se toma en cuenta, entonces me parece que es un tema fundamental para trabajar, averiguar, revalorar, o sea, cómo sería este tema de la salud, especialmente emocional, dentro de este tema. Por ejemplo, ahorita estamos muy preocupados acá en Cusco y seguro en muchos sitios por el cambio climático. Ya es un problema actual, ¿no? Pero, ¿cómo se entiende este tema desde la cosmovisión andina? Es interesante, ¿no? Ahora estamos ya casi a mediados de octubre, o ya empezando octubre, perdón, y no hay lluvias. Acá en la zona ya se han sembrado, y si no hay lluvias, esos primeros sembríos no van a prosperar. ¿Eso qué significa? Falta de producción, falta de comida. Ahorita estamos preocupados. ¿Y por qué? Porque acá la mayor parte de producción depende de la lluvia, porque no tenemos agua de riego. O sea, los terrenos con riego son el 1%, el 2% de todo el territorio cultivable. Entonces, 98% depende de la lluvia, de seguridad alimentaria. Entonces, hay una preocupación. Entonces, bajo esta experiencia que ahora vivimos, yo me acuerdo una anécdota muy interesante del periodo 1985 más o menos, donde acá en Perú tuvimos uno de los fenómenos del Niño más largos y más fuertes. 2 años de sequía. No había agua, no había comida. Entonces, en el mundo andino, ¿ellos qué hacían? Entonces, yo estuve en una comunidad donde, claro, estaban viviendo ese problema, entonces mucha gente, incluso campesinos, que ya por la modernidad, por la influencia de la ciudad, olvidaron gran parte de esos conocimientos y prácticas. Entonces comenzaron a pensar, dijeron, oye, cuando había este tipo de problemas climáticos, o sea, los abuelos hacían ciertos rituales y nosotros ya no hacemos. Entonces, estaba en una comunidad muy tradicional donde exactamente habían programado realizar ese ritual de llamar a la lluvia. Entonces ya dije, ¿cómo harán ese ritual? Entonces acompañé a la gente. Entonces era una comunidad, si vemos, esta es la montaña, en la mitad de la montaña está la comunidad, en la parte alta hay una laguna, en la puna, y en la parte más baja un río.
Entonces, ellos, ¿qué sabían por tradición? Porque los fenómenos cíclicos de sequía no eran nuevos, eso vienen desde la antigüedad. Por ejemplo, el niño y la niña acá han sido siempre naturales, claro, en ciclos largos o un poco cortos. Y las culturas antiguas ya sabían cómo abordar ese problema. Entonces, en esa comunidad, o sea, ¿qué hicieron? En quechua, ¿no? Pero traducido al español. Para que haya lluvia, lo que tenemos que hacer es el matrimonio, o sea, hacer casar el agua masculino con el agua femenino, o sea, macho-hembra. Otra vez viene el tema de categorías, ¿no? Entonces, macho, decía, el agua macho es el que está en correntadas, está, o sea, en movimiento, o sea, río. Y el agua hembra, el que está quieta, laguna. Entonces, ¿cuál era la práctica ancestral? Era coger en una vasija especial que ellos tienen el agua del río, que es el masculino, y llevarlo a más de 5.000 metros a la laguna, y un ritual, juntarlos, o sea, el matrimonio, ¿no? El casamiento. ¿Ya? Y una cosa que a mí me llamó la atención era que había una persona como una especie de sacerdote que era el único que podía llevar la vasija, el único que podía recoger el agua del río, el único que llevaba esa agua en la vasija hasta la montaña, la laguna, y él hacer ese ritual. Y ese no era tan, era ya un joven que tenía síndrome de Down. O sea, un niño especial, que en el mundo occidental les llamamos, ¿no?, diferentes categorías, ¿no? O sea, de capacidades especiales, otros dicen minusválido y tanta cosa. Ese joven, que era como un sacerdote allí, ¿no?, cuando realizó ese ritual, aunque parezca increíble, habrá pasado media hora, una hora, que estábamos en la puna, de pronto ves de un cielo totalmente azul despejado, comienza a cargarse las nubes y comienza una lluvia torrencial. Increíble. Entonces ya averiguaba, lo que más me llama la atención, ¿por qué el joven? Porque yo aquí en la ciudad estaba acostumbrado a ver a un niño con esas características como algo especial, ¿no? Entonces que tenía que ir a un colegio especial, si es que los papás de vergüenza los sacaban a la calle, ¿no? Pero ahí en la comunidad esa persona tenía categoría sagrada. Entonces, como era una persona especial, un sacerdote, entonces, ¿quién se responsabilizaba de su cuidado, de su alimentación, de su vestido, de todas sus necesidades durante el año? La comunidad. Entonces, ahí yo un poco que me quedé, o sea, vergüenza, porque dije, ¿cómo acá las familias de campo, que ni siquiera tienen una instrucción educativa, muchos no llegan ni primaria, pero tienen, miren, esa percepción humana mucho más profunda? Entonces, si un niño nace con esa categoría que llamamos especial acá en el mundo occidental, tiene un trato totalmente diferente. Estigmatizado, ¿no?, muchas veces discriminado, pero ahí no. El comunidad que tiene un niño o niña con esas características, para ellos es una bendición de los dioses, son privilegiados, que no todos tienen, todo lo contrario. Y así se ve la salud, totalmente diferente. Ojalá que todo esto nos pueda ayudar en algo.